Muy buenos días, mi nombre es Claudio Padilla del grupo 1101. En esta ocasión estaré compartiendo con todos ustedes todo lo referente a la televisión. Sin más preámbulo, comencemos. Número 1. ¿Cuál fue el antecedente de la televisión? La historia comienza en 1926 cuando el ingeniero John Logie Baird inventó la televisión después de varios intentos por copiar el sistema de ondas electromagnéticas de la radio. Con un gran esfuerzo económico y sin recibir ayuda de inversores, Baird logró revolucionar las telecomunicaciones con este increíble aparato. Número 2. ¿Cuándo se logró la transmisión de imágenes adecuadas por el sistema electrónico llamado iconoscopio? Fue descubierto por primera vez en el año 1923. Posteriormente, algunos años más tarde, un grupo de investigadores de RCA, liderado por Vladimir Zworykin, introdujo el iconoscopio después de visitar los laboratorios Philo-Farnsworth y examinar cómo otra cámara de televisión electrónica del mundo había sido diseñada para un potencial acuerdo de licencia con su nuevo empleador, RCA. Número 3. ¿La televisión es llamada? A la televisión también se le conoce con el nombre de caja tonta, puesto que no solo nos sirve para informarnos de las noticias de nuestro país y el mundo y estar al tanto de lo que ocurre, sino también para entretenernos, divertirnos y culturizarnos. Número 4. ¿En qué periodo la fabricación de televisores fue frenada temporalmente? Este periodo de suspensión de la fabricación de televisores sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Esto ocurrió puesto que pasaron de producir receptores de televisión a equipos militares. Número 5. Año de invención de la primera televisión. Fue inventada en el año 1922 cuando John Logie Baird, ingeniero electrónico e innovador escocés, investigó la posibilidad de transmitir imágenes a distancia. Algún tiempo después, en el año 1926, en Soho, Londres, realizó la primera demostración pública de su sistema de televisión. Número 6. Año de la primera transmisión televisiva. Las primeras emisiones públicas de televisión las efectuó la BBC One en Inglaterra en 1927, luego la TF1 de Francia en 1935 y la CBS y la NBC de Estados Unidos en 1930. Número 7. ¿Quién fue el creador de la televisión? El inventor de la televisión es el británico John Logie Baird. Este escocés, nacido en Helensburgh, estudió en la Escuela Técnica de Glasgow, actual Universidad de Strathclyde. Nació en 1888 y falleció en 1946 a la edad de 58 años. Número 8. ¿En qué año fue la primera transmisión en vivo? Se cumplieron 55 años de la primera transmisión satelital en vivo mundial con el programa All World, donde los Beatles se presentarían con su canción All You Need Is Love. El satélite que hizo esto posible es el Intelsat 1. El 25 de junio de 1967, 400 millones de espectadores vieron transmisiones de las televisoras de 14 países, incluidos Japón, México, Estados Unidos y Reino Unido. Número 9. Describa lo que fue la televisión moderna y cuál fue su aporte a la sociedad. El sistema es relativamente simple. Los archivos son codificados como parte de la señal digital emitida por los canales, que es luego recibida a través de las antenas de televisión de los hogares. A su vez, la antena se conecta mediante un cable con un decodificador que almacena la información en una computadora. Facilitó mucho la obtención de nuevo contenido para todo el público en general. Ahora las personas podían tener acceso a la información que se transmitía por la televisión de una manera mucho más cómoda que antes. Número 10. Año de la primera grabadora y cuál fue su impacto social. El artefacto que permitía poder grabar sonidos fue inventado por el francés Edward Leon Scott de Martinville y patentado el 25 de marzo de 1857. Fue de mucha importancia para la sociedad de aquella época, puesto que era un invento revolucionario que con el pasar del tiempo ha evolucionado enormemente. Muy bien, ahora veremos algunos videos también referentes a la televisión. Número 11. ¿Qué es y cómo funciona la televisión digital y cuál ha sido su aporte social?
En el día de hoy hablaremos sobre la televisión digital terrestre. ¿Qué es la televisión digital terrestre? Es la transmisión y recepción de imagen y audio a través de código binario, las cuales son enviadas a nuestros televisores por medio de repetidores u antenas. A continuación, te muestro un esquema de una instalación digital terrestre. Como pueden observar, primeramente cuenta con una oficina operadora local, que esta a su vez tiene un transmisor de TV digital. Y para enviar la señal, esta utiliza una torre repetidora de la señal digital. Estas ondas son esparcidas en el espacio al aire libre y llegan hasta nuestros hogares. Número 12. ¿Qué es y cómo funciona la televisión satelital? ¿Cuál fue el aporte tecnológico y el impacto cultural, social y político a nivel mundial? Para entender la transmisión de la televisión por satélite correctamente, primero necesitamos tener algún conocimiento básico sobre las partes de un satélite y cómo se mueve un satélite. Como pueden ver, la Tierra gira alrededor del Sol en una órbita elíptica, y la Tierra también gira sobre su propio eje. Puedes ver que este eje de rotación no es perpendicular a la superficie de la órbita elíptica, sino ligeramente inclinado como se muestra. Para que la televisión satelital funcione, el satélite no debe moverse en relación a tu casa. Esto significa que el satélite debe girar a la misma velocidad que la de la Tierra, lo que significa que tardará 24 horas en completar un ciclo. Trabajaremos en la ecuación de equilibrio de las fuerzas gravitacionales y centrípetas en este punto. Usando esta información de velocidad, puedes ver que el radio orbital requerido para lograr la condición de no movimiento relativo para el satélite es exactamente 42.164 kilómetros. Esta órbita se conoce como órbita geoestacionaria. Todos los satélites utilizados para la televisión por satélite deben estacionarse en esta órbita, y este visual muestra lo lleno que está el cinturón geoestacionario hoy en día. La parte más importante de un satélite para la comunicación es el transpondedor. Los transpondedores reciben las señales de la estación base en una frecuencia, amplifican la potencia de la señal, eliminan cualquier ruido y la transmiten de vuelta a la Tierra en una frecuencia diferente. Ahora que tenemos alguna información básica, veamos cómo cientos de canales de televisión llegan a tu hogar a través de la tecnología de la televisión por satélite. Considere el caso de este canal de televisión, CNN. Tienen una instalación de producción de video y siguen produciendo contenido para ser visto en masa, 24/7. A ellos los llamamos una fuente de programas. Este canal necesita estar disponible al mismo tiempo en muchas redes de emisoras de televisión por satélite. Los llamamos proveedores DBS. Para lograr esto, CNN simplemente transmite su señal a su transportador alquilado en su órbita geoestacionaria. Hay que tener en cuenta que antes de enviar las señales de video, la fuente del programa inserta anuncios en puntos adecuados, y esta es la primera fuente de ingresos del canal. Ahora la señal de CNN está comúnmente disponible en un punto, y cualquier proveedor de DBS puede acceder a la señal una vez que haya hecho un acuerdo comercial con la fuente del programa. De manera similar, el proveedor DBS recoge señales de muchos de estos canales o fuentes de programas. En su centro de emisión, ellos agrupan todos estos contenidos y realizan formateos de video como la compresión MPEG, la estandarización de la tasa de bits y la encriptación de la señal. Después de esto, el proveedor DBS transmite la señal a su transpondedor alquilado en un satélite. Un proveedor DBS alquila muchos transpondedores para manejar la enorme cantidad de datos que tienen que transmitir. De esta manera, en un solo satélite de un proveedor DBS estarán disponibles entre 300 y 400 canales. Número 13. ¿Cuáles son las partes que le permitían a la primera televisión reproducir imagen y sonido?
Sus comienzos se sitúan en 1928, cuando se comercializa la primera televisión en Estados Unidos, Rusia y Reino Unido. Era un aparato mecánico que se basaba en los discos de Nipkow, creados a finales del siglo XIX. Se vendían a un precio de 18 libras. Pero este sistema duró poco y pronto fue reemplazado por los tubos catódicos en los años 40. Los tubos hacían que la televisión tuviese mejor resolución, aunque el tamaño máximo que podían alcanzar era de 32 pulgadas. En ellas vimos como en 1969 Armstrong y Aldrin llegaron a la Luna. Los astronautas se habían encargado de grabar este gran momento. ¿Y a que no sabéis con qué lo hicieron? Pues no os lo vais a creer, pero utilizaron los discos de Nipkow. Después de un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad, llegó también un salto para la televisión, el color. Adiós blanco y negro. A finales de los 60 y comienzos de los 70, los colores se habían instaurado en los televisores de todo el mundo que seguían siendo de tubo. Y también se popularizaron los mandos a distancia. Mientras tanto pudimos ver las revueltas hippies, la primera guerra televisada de la historia, que fue la de Vietnam, y la aparición en los 80 de diferentes series de entretenimiento como Alf o MacGyver, además del nacimiento de las primeras videoconsolas con juegos como Pac-Man o Tetris. En 1997 llegó el gran cambio. Nos despedimos de los televisores de tubo para dar la bienvenida a las pantallas de plasma. Estos nuevos dispositivos revolucionaron la industria, ya que desapareció la caja posterior y pasaron a tener unas pantallas planas de 42 pulgadas. El salón comenzaba a parecerse a las salas de cine. Y después de una década enganchados a Twin Peaks y a Expediente X, hicimos el cambio de siglo junto a Friends y Buffy Cazavampiros. Y fue justo entonces cuando se produjo la siguiente evolución de los televisores. Número 14. ¿Cuáles son las partes que conformaban y la manera como funcionaba el sistema mecánico? Las partes de un televisor para tener en cuenta un mantenimiento electrónico son: vamos por la entrada, tenemos la parte de la entrada, tengo fusible, tengo un varistor. El varistor es un componente electrónico que se encarga de proteger de los picos de voltaje a la fuente y al televisor. Cuando el pico de voltaje es bastante fuerte, él se coloca en corto, es una resistencia que varía por voltaje, y se coloca en corto para evitar el corto del televisor o algún posible daño. Tenemos el fusible, aquí está el termistor. Este termistor lo que hace es, cuando se enciende el televisor, aquí hay una bobina que se encuentra conectada acá. Esta que podemos observar se llama bobina de Gauss. Esta bobina de Gauss lo que hace es desmagnetizar el televisor para evitar mucha carga electrostática en la pantalla. Por eso cuando colocamos los dedos el televisor suena, así como chispitas. Tenemos la fuente lineal. Aquí tenemos un filtro de línea. Ese filtro de línea es una bobina que se encarga de purificar algunos ruidos que sean ya de la fuente conmutada hacia la red eléctrica o de la red eléctrica hacia el televisor. Tenemos el puente de diodos, aquí lo podemos observar. Tenemos lo que es el condensador de purificación, más o menos dependiendo del voltaje de su país puede ser 120 voltios, 220, le cae más o menos voltaje, pero aquí ya es DC. Aquí entra alterna y luego este condensador se encarga de purificar. Llega al regulador de voltaje y acá llega al transformador Chopper. Luego del transformador Chopper sale la tapa de purificación, y esta tapa de purificación se encarga de volver a salir otros diodos de rectificación para el resto del televisor. Luego llega la tapa del flyback. En la tapa del voltaje llega un voltaje de 110 voltios más o menos. Ese voltaje se encarga de activar el flyback, o sea el B+. Parte de ese voltaje es activado por el integrado del procesador. El procesador se encuentra en esta parte, aquí lo podemos encontrar, y tenemos una memoria auxiliar. Número 15. ¿Cuáles son las partes que conformaban y la manera como funcionaba el sistema electrónico? El conector de la pantalla, que es el de filamentos. Ahí, como lo podemos observar, son los filamentos RGB. Los colores viajan aquí. Uno se imagina que son 3 colores. En realidad es una luz blanca. Los colores se encuentran en la pantalla, en la parte frontal del televisor. Cada uno de los píxeles conforma por RGB, 2 rojos, un verde y un azul. Cada uno de estos píxeles se encarga de ser excitado gracias a los rayos que vienen desde el tubo. Cuando viene el tubo, los rayos pasan derecho hacia la pantalla. Lo primero que vamos a observar es un punto blanco en ella. Ese punto blanco es cuando, por ejemplo, se va la luz o llega la luz bastante fuerte, entonces se baja la luz, la intensidad lumínica, y lo primero que vemos es un punto. Los televisores por lo común ya han cambiado esa tecnología. Eso solamente se alcanza a ver es cuando se va la energía eléctrica. De lo contrario, por eso el televisor primero da el sonido y por último da la imagen. Por mientras, el sistema de excitación, o llamado yugo o una bobina, se encarga de desviar los colores.
Número 16. ¿Cómo funciona la televisión CRT Plasma LCD LED? ¿Cuáles son sus partes y la función de cada parte? Bien, comencemos con la pantalla LCD. Obviamente son siglas en inglés que significan pantalla de cristal líquido. Básicamente estamos hablando de que una luz, en el fondo, atraviesa varios filtros polarizados y permiten ver esta imagen en una pantalla de cristal líquido. Y estos polarizados, bueno, pues forman lo que son los tres colores básicos, o lo que conocemos en inglés como RGB. Una de sus ventajas, bueno, pues es que son relativamente económicas, tienen una muy buena resolución, pero la peor desventaja que tienen es que debido a todos estos filtros polarizantes, nunca te van a dar un negro verdadero. Siempre va a ser algo parecido a un negro, va a ser un gris muy oscuro, pero nunca un negro verdadero. Incluso estamos hablando que los viejos monitores o televisiones CRT tienen negros mejores que lo que tiene un LCD. Además, otra desventaja añadida es que tienen mayor tiempo de respuesta. Eso quiere decir que, por ejemplo, si estás en un juego que tenga demasiados cambios a la vez, bueno, pues no se van a lograr ver o vas a ver la imagen un tanto borrosa. Por otro lado vienen las pantallas LED. Las pantallas LED, igual del inglés diodo emisor de luz, bueno, pues son esos diodos emisores de luz, son los foquitos que nosotros vemos tan de moda en las series navideñas, pero de un tamaño muy diminuto y obviamente de los tres colores que necesitamos para formar el RGB. Estas pantallas tienen el funcionamiento muy similar al LCD, es una pantalla de cristal líquido, pero en lugar de tener todos estos filtros polarizantes, en realidad tienen una cantidad enorme de estos pequeños foquitos de los tres colores básicos. Y por lo tanto, al evitar todos estos filtros, bueno, las pantallas LED nos dan mejores niveles de color negro. Y además, bueno, pues como todo el mundo sabe, un LED consume muy poca cantidad de energía y por lo tanto estas pantallas LED tienden a consumir menor energía que un LCD. Además de que por lo mismo de lo diminuto de estos foquitos, bueno, pues son mucho más delgadas. Pero su desventaja es que, obviamente, si ustedes lo han visto, son las pantallas que tienden a tener mayor costo. Y finalmente tenemos las pantallas plasma. Las pantallas plasma, en realidad, sin entrar a detalles técnicos, bueno, pues tenemos el plasma y enfrente tenemos una capa que tiene que ser de vidrio. Sus dos mayores ventajas, bueno, pues es un costo menor. Si ustedes lo han comparado, las pantallas de plasma tienen costos mucho menores que LCD y LED. Y por otro lado, bueno, son las únicas que te pueden dar tonos de color negro verdaderos. Además, es la pantalla que mejor tiempo de respuesta tiene. Esto es, si tú la quieres, como decía, para jugar, bueno, no importa la cantidad de frames ni el movimiento que exista dentro del juego, la pantalla será capaz de mostrarlo. Y bueno, hasta aquí el video, espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad y que hayan aprendido mucho más sobre qué es la televisión. Nos vemos en otra, adiós.